Bueno, está bien. Espero que les haya ido muy bien en sociales. Para la clase de hoy que vamos a estar haciendo, la idea es hacer el repaso de las preguntas de química y me voy a enfocar como en dos temas importantes. Vamos a ver cómo nos rinde la clase, pero voy a hacerlo sobre las preguntas que hicieron del simulacro. ¿Listo? Digamos que el repaso teórico no va a haber tanto. Entonces, voy a empezar con, ¿dónde está este cosito? Con esta primera pregunta, que fue una de las que tuvimos en el simulacro en la que no nos fue tan bien. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me quiere ayudar? ¿Están viendo ahí la pantalla y las preguntas? Sí, señora. Listo. Gracias, Sí, Shari. sí, señora. Re bien, re bien. Entonces, Andrés Castañeda, hazme un favor y ayúdame a leer la información que está aquí en esta diapositiva, perdón. Bueno, la solicitud de un compuesto se define como la La cantidad más... solubilidad, Ah, eso lo solubilidad. No veo bien, no veo bien. dale, 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 dale tranquilo. La solubilidad de un compuesto se define como la cantidad máxima de soluto que se puede disolver, que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una presión y temperatura dadas. En la gráfica siguiente se representan las curvas de solubilidad para diferentes sustancias. Cuando Perfecto, te voy a existe pausar un... ahí. Te voy a pausar ahí un segundo. Entonces estamos hablando de la cantidad máxima. Si estamos hablando de soluto y solvente, yo a veces me confundo con eso. Piensen agua con sal. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? El soluto es la sal y el agua es el solvente, creo. Talía, ¿estás de acuerdo con Aleja? Soluto, Sí. el Perfecto. soluto, soluto la sal El y soluto, agua disolvente. el, so- el soluto se disuelve en el disolvente, es correcto. Entonces el soluto es lo que yo voy a poner sólido y el disolvente es el líquido en el que se disuelve. Y entonces la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que yo puedo poner en un solvente, como nos dice ahí, a presión y temperaturas específicas. Noten que la pregunta nos está dando toda esa información. Lo único que hay que saber es pues que el soluto es el que se disuelve en el disolvente. ¿Listo? Y ni siquiera porque también dice de soluto que puede disolverse en el disolvente. Listo. Andrés, sigue pues. Bueno, esto, cuando existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente, se dice que la solución es saturada. Las zonas por debajo de las curvas representan las soluciones no saturadas y las zonas por encima, las soluciones sobresaturadas. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Entonces, vean, ahí tenemos una gráfica. ¿Qué variables tiene esa gráfica? ¿Qué variables tengo yo en esa gráfica? Gramos bruto y temperatura. Perfecto. Entonces estoy viendo cantidad de soluto en 100 mililitros de agua a diferentes temperaturas. Y nos dice que se presentan las curvas de solubilidad. Entonces, si yo me voy por esa línea, por ejemplo, para cada una, y aquí hay diferentes sales, ¿cierto? Si yo me voy por esta línea, digamos, ustedes no están viendo la línea que yo estoy señalando porque ustedes no saben lo que yo estoy pensando aquí. Si yo me voy por esta línea para esta sustancia, ¿qué me está indicando el valor que está en la línea? ¿Una solución saturada, sobresaturada o no saturada? Y esto no es algo que tengan que saber, es Sobre, algo que nos están diciendo. Entonces, si no están seguros, me sobresaturada. dicen. ¿Sobresaturada? Sobresaturada, los valores en la línea es sobresaturada. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Perdón, saturada. Aleja dice saturada. ¿Por qué saturada, Aleja? Porque sobresaturada, pues no sé, en mi punto de vista sería más de 180. Y saturada, bueno, la más bajita sería de 100, que perdón, de 80 para abajo, pienso yo, la verdad.
no sé bien. Está bien, me gusta que te lances a proponer algo, gracias por arrancar, pero te voy a como apurar un poquito y te voy a pedir que me leas de nuevo la última parte que está en la gráfica. Perdón, aquí en la pregunta, esta parte de abajo. ¿Puedes leerlo de nuevo, Aleja? Cuando existe un equilibrio entre el soluto disuelto y el disolvente, se dice que la solución es saturada. Las zonas por debajo de las curvas representan las soluciones no saturadas y las zonas por encima las soluciones sobresaturadas. Entonces, ¿es una sobresaturada? Si yo me voy por toda la línea, específicamente por toda la línea, ¿qué será? Cuando existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente, se dice que la solución es saturada. Saturada. Por debajo, no saturada, por encima, sobresaturada. Entonces, si yo me voy por la línea, ¿qué información me están dando? Vean que la línea es diferente para cada sustancia. Y lo que quiero que noten es que esto que estamos, o sea, esta información que nos están dando, literalmente es una información que nos están dando, ¿cierto? No es información que necesitemos saber. Tenemos toda la información acá y solo tenemos que leer con mucho cuidado. Y esto va a ser súper importante en 3 semanas cuando presenten el ICFES. Hay muchas preguntas en las cuales la información no la dan y necesitamos es leer con cuidado. Vamos a volver. Tengo varias sustancias acá, ¿cierto? Un montón de curvas distintas aquí dibujadas. Y me dicen, en las gráficas se representan las curvas de solubilidad para diferentes sustancias. Entonces, acá hay una sustancia, esta es otra. Dice, cuando existe un equilibrio, se dice que la solución es saturada. Las zonas por debajo de la curva representan soluciones no saturadas y las soluciones por encima, soluciones sobresaturadas. Entonces, volvamos a este ejemplo. Y de nuevo, es leer con cuidado. Si yo estoy en la curva, ¿qué tipo de solución es? Según lo que me está diciendo el texto. ¿Sobresaturada? Si estoy en la línea sobresaturada, ¿dónde en el texto? Saturada. Saturado o sobresaturada. Saturada. Saturada o sobresaturada. A ver, Talía, explícame por qué saturada. Porque, bueno, yo lo analicé de esta forma, porque dicen que si existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente, es saturada. Y pues ahí, al aumentar la cantidad de solvente, se aumenta la cantidad de temperatura al mismo tiempo. Entonces se mantiene como ese equilibrio. Está bien, eso de la temperatura que sí cambia es cierto, pero fíjate que nada, en esta parte del texto no nos están diciendo nada de la temperatura, solo nos están hablando de la curva. Y luego dice, por encima de la curva tengo un tipo de sustancia. ¿Qué sustancia? O sea, digamos que yo estoy analizando esta curva, solo esta que está aquí una rayita arriba. ¿Sí ven la que estoy, ven como el lásercito ahí que estoy usando? Sí, ¿Sí señora. ven que se pone rojo? Bueno, entonces estamos concentrándonos solo en esta. Todo esto que está por encima de la curva, ¿qué tipo de solución es? Sobresaturada porque se pasa de la Sobresaturada. Perfecto. Y ahí nos dice, la zona por encima de la curva, ¿dónde está? Las zonas por encima de la curva son sobresaturadas. Todo esto es sobresaturado. ¿Y qué pasa con todo esto? Todo esto, si yo estoy usando esta curva, ¿todo esto es qué? ¿Es no saturada? No saturada. Todo esto es no saturada. Y entonces la línea, ¿qué va a hacer? ¿Saturada? Saturada. ¿Listo? Saturada. ¿Queda claro? Y vean que ahí toda esa información solo viene del texto. Es literalmente lo que el texto nos está diciendo. ¿Mm? Entonces, estoy aquí, línea por encima, sobresaturada, sobre la línea saturada y por debajo de la línea no saturada. Vamos a ver. A partir de la información anterior, es correcto afirmar que una solución no saturada, la cantidad de soluto disuelto es.
Entonces, antes de ver las opciones de respuesta, volvamos al ejercicio. Si yo estoy en una solución no saturada, ¿estoy qué? ¿En la línea, por encima o por debajo? Por debajo. Por debajo. ¿Todos de acuerdo? Escuché 3 voces. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué piensa, no sé? Edwin, ¿qué hubo, Edwin? No lo había saludado. Si estamos hablando de una solución no saturada, ¿estamos por encima, en la línea o por debajo? ¿Edwin anda por ahí o no anda por ahí? Sí, Listo. ¿Qué crees, Edwin? diría que por encima. ¿Por qué dirías que por encima? Recuerda volver al texto y a la información que el texto nos da. Entonces nos dice, por ejemplo acá, las zonas por debajo de las curvas representan las soluciones no saturadas y las zonas por encima las soluciones sobresaturadas. Entonces, si estamos hablando de soluciones no saturadas, ¿en dónde estamos, Edwin? ¿Encima, sobre o debajo? Por debajo. ¿Repites, por fin? Por debajo, porque dice la zona por debajo de las curvas representa las soluciones no saturadas. Perfecto, muy bien. Entonces estamos por debajo. Y de nuevo recuerden, siempre vuelvan al texto, siempre. Entonces, si estamos en debajo de la curva, vamos a volver a mirar este ejemplo. Debajo de la curva es todo esto. La cantidad de soluto, gramos de soluto, ¿será que es suficiente para la cantidad de disolvente? Insuficiente para la cantidad de disolvente, demasiada, o sea, mucha, o exactamente igual a la cantidad de disolvente. ¿Qué creen? La C. ¿Demasiada? Es demasiada porque, pues, digamos, de disolvente hay muy poquita. Ok, pero entonces no estoy entendiendo quién fue esa Aleja. Sí, Bueno, ahí les voy reconociendo la voz. Todavía no les conozco las caras, pero las voces vamos bien. yo digo que es la P. Ok, entonces esperen un segundo. Aleja dijiste, ¿cuál fue la opción que dijiste? ¿La C? La, Se te cerró el micrófono cuando me diste la respuesta. ¿La qué? la C. La C. Entonces Luisa y Aleja, ambas votan por la C. Y Aleja, déjame entender un poquito el razonamiento que estás diciéndome. Me dices, No, yo digo que la B. ok, entonces esperen, ya vuelvo contigo, Luisa. Entonces, Aleja, lo que acabas de decir es, el, el soluto es muy poquito, ¿cierto? Sí, señora, el soluto es el que está No, al contrario. de la, Ella dijo lo contrario. de Ok, ok. la, de la curva o es el de abajo. Puedes Son responder. todas iguales, ¿verdad? No importa para qué curva, porque fíjate que acá no nos está hablando de una sustancia en particular, sino nos está hablando de un patrón. Entonces yo puedo coger cualquiera de las curvas para hacer el análisis. ¿Listo? Y eso es lo que estoy invitando a hacer. Espérate y tomo un pantallazo rápido para que podamos pintar sobre esto. Un momento. Entonces, independientemente de cuál sea la curva que quieras escoger para analizar, aquí nos están poniendo simplemente a pensar en un patrón. ¿Mm? No es un valor específico para una de las sustancias específicas. Entonces, nos estaba diciendo que es una solución no saturada y entonces dijimos que no saturado implica que estamos por debajo de la línea. Entonces yo voy a pintar la línea acá. Digamos que vamos a analizar este ejemplo. Y si estoy en no saturado, Edwin nos dijo, estoy por debajo. Todo esto que está por debajo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en esta zona de la gráfica, la cantidad de soluto, ¿qué va a ser?
¿Es mucha o es muy poquita para lo que ese disolvente puede Es mucha. escoger? Es suficiente, insuficiente. sí, señora. Entonces estoy escuchando algunos que están diciendo suficiente y otros que dicen es mucha. ¿Quién dice que es mucha y Yo por digo qué que es creen que es mucha? insuficiente. Luisa dice que es insuficiente, entonces tenemos tres opciones. Voy a ir una opción a la vez y vamos decidiendo cuál será la correcta. Entonces, alguien que diga que esto es mucho solvente, mucho, mucho, mucho para lo que el disolvente puede alcanzar. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Entonces recordemos la información que nos dio el texto y de nuevo vuelvan al texto. Acá no hay que saber nada, solo, o sea, como para esta pregunta el texto nos está dando toda la información. Entonces nos dice, si yo estoy por debajo de la curva, eso significa, o sea, cuando estoy en la curva hay un equilibrio. Ese disolvente tiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse. Si estoy sobre la línea, eso es lo máximo que puede aguantar. Si estoy por debajo, tengo más o menos soluto que ese máximo. Menos. Menos, ¿cierto? Miren el valor en la gráfica. Aquí, no sé, 40, pues es claramente menos que 120. Si estoy por debajo de la gráfica, estoy debajo de ese límite. Entonces, ¿será que es demasiado? ¿Será que es demasiado soluto? O sea, mucho, 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 mucho. Sí, señora, yo diría que sí. ¿Por qué crees que sí, Shari? ¿Por qué crees que va a ser mucho? Porque el disolvente es el agua, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, el soluto se pasa de los 50, 100, 90, que no le alcanzo a ver muy bien. No, 90, 100, sí. Llega hasta ujú, 100. sí. Y el agua está hasta 41, o sea, se pasa. ¿Dónde O estás sea, viendo que el agua es a 41? 40 y 20, bueno, donde dice gramos. Ah, no, 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 perdón, me equivoqué. No importa, para eso estamos acá, para cometer errores y aprender de los errores. ¿Qué Que pasa? gramos de soluto. Ajá. El umbral, digamos, el tope es esta línea que yo tengo acá. Ese es el tope. ¿Estoy por encima de ese tope o estoy por debajo de ese tope? ¿Qué crees tú, Shari? ¿Que estamos por Por encima o por debajo. debajo? Por debajo, sí, señora. Perfecto, Luisa, perfecto. Sharik, entonces si estoy por debajo, ¿será que va a ser demasiado? ¿Va a ser mucho? ¿Qué creen? Ser insuficiente, ¿no? ¿Por qué será insuficiente, Edwin? Luisa también cree que es insuficiente. ¿Por qué? ¿Por qué será que es insuficiente? Es insuficiente porque eso, se supone que es una no saturada y al ser no saturada se supone que en la cantidad de solvente, en la cantidad de agua va a ser muy mínima su aparición. Por ejemplo, en la sal, cuando le echamos muy poquita sal es una solución no saturada. Cuando le echamos la sal en el punto exacto es saturada y cuando le echamos más de la cuando le echamos más es una solución sobresaturada. Y ahí dice que está por debajo, entonces yo digo que es no saturada e insuficiente. ¿Qué opinamos de eso que dice, de eso que nos dice Luisa? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Khaled, ¿qué cree? ¿Está de acuerdo con Luisa o está en desacuerdo con Luisa? Es que no lo he entendido bien, lo estoy leyendo porque Dale, como que no lo... no importa, tranquilo. Entonces, en este ejercicio, la idea es, tenemos un umbral. ¿Saben lo que significa la palabra umbral? Ay, ¿saben qué significa umbral? Díganme si sí o si no, y si no, no hay problema, pero es para que estemos hablando y nos estemos entendiendo.
Es un tope, Un ¿no? umbral es como un límite. Sí, un tope. Un umbral es como un límite. Entonces, en este caso, en la pregunta que tenemos, el umbral, el tope, es esta curva. ¿Mm? Si yo estoy por encima de ese tope, pues me pasé. Eso es demasiado, eso es exceso. Estoy por encima de ese tope. Si estoy sobre la línea, pues voy en el tope, exactamente al máximo. ¿Mm? Si estoy por debajo de ese tope, de ese límite, pues todavía tengo muy poquito. Tengo espacio para seguir teniendo más. Entonces, si en esta pregunta esa es la información que me están dando. Este es el máximo, este es el tope. Vean que dice la cantidad máxima de soluto. Este es mi umbral. Si estoy por encima, estoy en exceso, se llama una solución sobresaturada. Si estoy por debajo, es no saturada. Y si estoy sobre la línea, pues de nuevo estoy en el máximo. Entonces, si me están diciendo que estoy por debajo en una solución no saturada, ¿llegué al límite? ¿Sí o no? Yo estoy por debajo de esa curva, ¿llegué al límite? No te escuché, Luisa. Vi que respondiste, pero no te escuché. No, No he llegado al límite, estoy debajo de ese límite. Y si estoy debajo de ese límite, ¿será que tengo demasiado o todavía tengo muy poquito? Si aún no he alcanzado ese límite. Calet, ¿si me entiendes el razonamiento de esta pregunta? ¿Es un poco más hay claro? muy poquito. Muy bien. Gracias, Luisa. Gracias, Talía, por responder en el chat. Hay muy poquito. Entonces, dentro de las opciones de respuesta, veamos. Suficiente para la cantidad de disolvente, insuficiente, demasiado o exactamente igual a la cantidad de disolvente. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sharik, vi que te quitaste el silencio, pero no te alcancé a escuchar la respuesta. A ver, La E señora insuficiente para la cantidad disolvente, ya que es muy poquito. Perfecto. ¿Sí entienden la lógica? ¿Sí queda más claro este ejercicio? Calet, que estaba Sí, señora, analizándolo. ahora sí entendí. Ahora sí, Sí, señora, sí, O sea, ya. lo que estaba analizando todo estaba re mal para está bien, no importa. ¿Qué es lo importante? Que caigamos en cuenta de cuál es el error que hicimos, ¿cierto? Para que no cometamos, o sea, aquí estamos en el espacio en el que se cometen errores. Para eso estamos en clase aquí, para cometer errores y aprender de esos errores. Lo importante es que nos llevemos los aprendizajes para dentro de 3 semanas en el ICFES, ¿cierto? Entonces, errores que podemos haber cometido. Vean que toda la información no la da el texto, entonces tenemos que analizar bien ese texto, tenemos que pensar con cuidado qué es lo que nos está diciendo el texto y tomarnos el tiempo. Ustedes en su ICFES van a poder rayar el cuadernillo, van a poder pintar todas estas rayitas que yo les hago, ustedes las pueden hacer con su cuadernillo. Háganlo con confianza y paren y piensen con mucho cuidado qué es la información que el texto les está dando. ¿Listo? En varias de las preguntas, uno casi que no necesita necesariamente saber la información porque no la dan, ¿vale? No sé si alguien quiere compartir como algo que haya aprendido, así como Sherik dijo, como yo la estaba pensando re mal, está bien, que puede ser como un aprendizaje que se lleva de ese, la estaba pensando re mal antes. ¿Alguno o alguna quiere compartir? Bueno, está bien, no importa. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? Ok, bueno. Voy a moverme entonces con el siguiente. Para el siguiente, quiero que hagamos como un repaso súper rápido de estados de la materia. ¿Listo? Entonces,
aquí sí necesito que me participen un montón para que sea ágil y no nos demoremos más de 5 minutos en esto. ¿Cuáles son los 3 estados de la materia? Líquido, gaseoso Sólido, y líquido y sólido. gaseoso. Listo. Entonces acá tengo sólido, tengo líquido. Ay, ¿qué hice? Aquí. Líquido y gaseoso. Listo. ¿Y por qué son diferentes esos estados de la materia? Si yo hiciera como un zoom y me meto a ver cómo están las moléculas en los diferentes estados, ¿cómo son diferentes esas moléculas? En cómo están unidas. En los ¿Puedes sólidos están como mucho más decir un unidas poquito que en más los de eso? líquidos. Cuando están Ah, sólidas están más unidas, cuando están líquidas están un poco más separadas y cuando están en forma gaseosa están más dispersas. súper. Entonces, si yo me pongo a pintar, vamos a dibujar las moleculitas con bolitas. Si yo me pongo a pintar moléculas en un sólido, están todas así como apelmazadas, súper juntas, en unas estructuras muy rígidas. ¿Qué tanto será que se mueven esas moléculas en el estado sólido? ¿Se mueven mucho, se mueven poquito? Muy poco. Poco porque hay más grosor entre ellas. Exacto, entonces imagínense ustedes como si fueran en una chiva, en un bus así respichados, pues uno no se puede mover cuando está en esas condiciones. Si está así absolutamente espichado, pues no se mueve tanto. Importante que sepan, se mueven. En el sólido igual están como vibrando, como temblando así en su puestico. Entonces, así están en el sólido. En el líquido va a haber un poquito más de espacio. ¿Qué tanto movimiento van a tener entonces? Si tienen un poquito más de espacio, ¿cuánto se van a mover? ¿Qué creen? Bastante. No te entendí, Luisa. Se van a mover un montón, un poquito, ¿qué dijiste? Bastante. Más. Bastante más, ¿cierto? Entonces en un líquido es como cuando uno está en una fiesta no súper, súper, súper llena, pero con gentecita. Entonces uno se puede mover, pero pues tiene que estar como pendiente del espacio, ¿cierto? No se puede poner a dar vueltas así como loco porque le pega a la otra gente. Entonces en un líquido estamos un poquito más cerca, no súper espichados como en el sólido, pero nos podemos mover y podemos ser un poquito más fluidos. Y en cambio en el gaseoso, ¿cómo estarán esas partículas? ¿Cómo están esas moléculas? Más libres. Súper libres, súper separadas la una de la otra y pueden correr, se pueden mover como locas. ¿Listo? Entonces, si yo estoy pensando en esas 3 organizaciones de las moléculas, es importante también pensar que eso se relaciona con la energía que esas moléculas tienen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener muy poquita energía, no se pueden mover mucho, están como quieticas, apenas vibrando. Acá voy a tener más o menos, esto es un más o menos energía, se pueden mover un poquito y acá tengo muchísima energía. ¿Listo? Se están moviendo como locas. Y por eso mismo yo puedo cambiar dentro de los estados agregando o quitando energía. Entonces piensen, por ejemplo, en energía se puede ver de muchas formas, ¿no? Entonces energía es movimiento, como estamos hablando de las partículas, pero energía también puede ser, por ejemplo, temperatura. ¿Qué otro tipo de energía se les ocurre? ¿Qué otros tipos de energía puede haber en general, como no relacionado con estados de la materia? ¿Qué más es energía? El movimiento, Movimiento, ¿qué más? el sonido, Perfecto, muy bien, Talía, sonido, movimiento. ¿Qué otro tipo de energía habrá? La luz es energía, la temperatura es energía, todas esas son diferentes formas de energía, ¿vale? Entonces, si yo estoy pensando en los 3 estados de la materia, yo me puedo mover entre los 3, puedo cambiar un objeto de un estado a otro. Hay materiales con que eso se puede hacer más fácil, otros más difíciles, y el ejemplo del agua es el más sencillo porque además lo experimentamos todo el tiempo. Si yo quiero coger un cubito de hielo y convertirlo en un charco de agua, ¿qué tengo que hacer?
Ponerlo al calor o Ponerlo. Perfecto. Lo darle pongo la al calor. temperatura ambiente. Lo puedo poner a la temperatura ambiente, lo puedo poner en una paila y eso se va a derretir, ¿cierto? En ese caso que Luis acaba de decir, y quiero escuchar a gente nueva, a Andrés Castañeda, por ejemplo. En ese caso que Luis acaba de escribir, que tengo un cubito de hielo y lo caliento para que se vuelva un charquito de agua, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy dando energía o le estoy quitando energía? Le está quitando, ¿no? Quitando energía. Quitando energía, ¿por qué? Pues porque el hielo o sea, estaba en sólido y pues lo está convirtiendo a líquido. Eso pues digo yo que le va quitando energía, ¿no? Porque le va a quitar energía. ¿Quién tiene más energía? ¿Un sólido que está todo quietico o un líquido que se está moviendo? ¿Quién tiene más energía? ¿El sólido o el líquido? Y lo puedes ver ahí en la pantallita. Lo tenemos ahí. ¿El sólido tiene más energía o menos? Menos porque está quieto. Exacto, menos. Entonces, si yo estoy yendo de menos energía a más energía, ¿será que le estoy quitando energía o le estoy dando energía? Está dando energía. Perfecto. Y además le estoy poniendo calor. Al ponerle calor, le estoy dando energía a ese sistema. Entonces, si yo quiero pasar, ahí, ¿dónde está? Si yo quiero pasar de acá a acá, voy a tener que agregar energía. ¿Y qué será que va a pasar si yo quiero pasar de un líquido a un gas? Si pongo a hervir agua, ¿le estoy dando energía o le estoy quitando energía? Lo pongo al calor en un fogón, lo caliento, ¿le estoy dando energía o le estoy quitando energía? Está dando energía. Le estoy dando energía. Entonces, si quiero pasar de un líquido a un gas, tengo que dar energía. Y al contrario, ¿qué pasa si yo quiero coger un gas y volverlo líquido? ¿Lo tengo que enfriar o lo tengo que calentar? Enfriar. Y eso es quitar o poner energía, Sharik. Quitar energía, porque eso es energía. Correcto. Entonces, vean que yo puedo cambiar de los estados de la materia simplemente pensando en agregar o quitar energía. ¿Listo? ¿Claros ahí? Quiero saber qué dudas les quedan de eso. ¿Qué preguntas tenemos? ¿No se puede pasar de gas a sólido? ¿Se puede? Es un proceso raro. Se puede pasar de gas a sólido. ¿Y eso qué sería? ¿Quitar o poner? Quitar. Muy bien. De gas a sólido, eso se llama sublimación inversa. Saber un nombre todo ñoño y todo largo. Sublimación. No, inversa. Y también existe el contrario. ¿Alguna vez han escuchado el hielo seco o han ido a esas fiestas en donde sale como un mito blanco? ¿Sí saben de qué les estoy hablando? ¿Alguna vez han visto ese humito blanco que ponen en las fiestas o no? Sí. Sí, Sí. listo. Eso se llama hielo seco. Y es un hielo, se llama seco porque es dióxido de carbono, en realidad. Muy, muy frío, entonces está como un sólido, pero cuando lo ponen a temperatura ambiente, le gana tanta energía tan rápido que no pasa por un líquido. Entonces se vuelve gaseoso directamente. Y eso se llama sublimación, es ese proceso. Y por eso se le llama hielo seco, porque pues no se moja, porque cambia de sólido a líquido directamente. Y eso se llama sublimación. Este, de sólido a gas. Entonces sí, sí se puede, bien, se puede pasar en cualquiera de los tres. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos?
Entonces, en nuestro simulacro teníamos esta pregunta. Se ve un poquito pixelada, pero no sé si la alcanzan a ver bien. Sí, sí, se ve bien. Listo. Luisa, ¿me quieres ayudar a leerla, por favor? Sí, señora. A continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Cuando este recipiente se calienta, manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Gracias, Luisa. Entonces, si estoy arrancando en estado líquido y voy para gaseoso, ¿qué estoy haciendo? ¿Más energía o menos energía? Menos energía. De líquido a gaseoso, menos energía porque deben. No más. Más, dice Talía. ¿Quién está Sí, bien? porque va de líquido a gas. Ujú. Dame un ejemplo en el que tú cambias un líquido a gas. Cuando pone a hervir el agua. Ujú. ¿Y ahí qué estás haciendo, Edwin? ¿Le estás dando energía o le estás quitando energía? Dando energía. Ok, Dando. entonces, aumentar energía o quitar energía para pasar de líquido a gas. Contra. Aumentar. ¿Y cómo se Aumentar. imaginan que van a quedar? Perfecto. ¿Y cómo se imaginan que van a quedar estas moleculitas si ganan energía? ¿Cómo las dibujarían? Por todo el tarrito. Por todo el tarrito, ok. Y Lo las están golpeando en la dibujarían. pared. ¿Cómo, Talía? Que digo que al tener más energía se van a ver todas locas golpeando las paredes del recipiente que la contiene. Correcto, muy bien. ¿Y será que van a estar igual de juntitas o van a estar más separadas? Separar. Bueno, Más veamos separadas y más entonces. dispersas. Listo, veamos nuestras opciones de respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tenemos gas y líquido. La B. Edwin dice la B, A ver. Talía dice la B, La B. Yo también Luisa digo que también la cree que es B. la B. Ok. Andrés Castañeda, Aleja, Ashley, Calet, ¿qué creen? ¿Están de La acuerdo con la B? Sí, ¿Cuál dices tú, Aleja? No te escuché. es la C. La B. Andrés Castañeda dice que es la C, ok. Y Ashley Calet, ¿qué creen? También creo que es la B. Bueno, Andrés Castañeda, hermano, le tocó defender su punto, que todo el mundo está de acuerdo en la B, pero usted dice que es la C. ¿Por qué crees que es la C? Porque eso nos salió en una actividad que nosotros hicimos en el salón y pues marcamos la C y pues era la C. Ok, bueno, válido, válido, pero quiero que la pienses, quiero que más allá de la memoria de qué fue la respuesta que pusimos, pensemos en la lógica. ¿Por qué será que la C es la correcta si tú crees que la C es la correcta? ¿Cómo están Pues esas moléculas de agua en ese dibujito de gas? están todas hacia la parte de arriba, unidas. Ujú, ujú. ¿Y por qué sería esa una buena forma de dibujar cómo quedan las partículas de un gas? Em, ¿Qué crees? O los que dicen la B, porque la B sería mejor respuesta que la C. Porque en la Porque las C las partículas. partículas siguen unidas, pero están arriba, lo que cambia que no es gas. Exacto, Ok, sí. ok, entonces el argumento que escuché de Edwin y Sharika, ahorita si quieres complementas porque no te alcancé a escuchar bien a ti, es que en el gas las partículas, en la C, muestran como si las partículas del gas estuvieran igual todavía todas juntas. ¿Eso será correcto? O sea, pues sí, eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que están todas las moleculitas igual de separadas que en el líquido, solo que en la parte de arriba. Entonces la pregunta sería,
La diferencia en cómo están organizadas las moléculas en un gas y en un líquido es solo que están arriba o abajo en el contenedor, pero la distancia es siempre la misma. ¿Qué crees, Andrés? ¿Será que las moléculas en gas están igual de juntas que en un líquido? ¿no? No, en un gas están mucho más separadas. Recuerden lo que dijimos, tienen más energía, están tal día decía, si las pudiéramos ver, estarían moviéndose como locas, ¿cierto? Para un lado, para el otro, pegándose contra las paredes. Entonces, ¿será que la C nos está representando bien eso? No, señora, porque No. están unidas, están cercas. Y otra Están, que podría confundirlo a uno sería la D, porque uno ve ahí un poco de partículas separadas, pero hay que tener en cuenta que la molécula de agua está conformada por el hidrógeno y el oxígeno. Y pues en la B, eso es lo que se observa, que las bolitas blancas es el hidrógeno y las cositas negras, bueno, eso sí, se me entiende. sí, re bien, perfecto, muy bien, Sharik. Y me encanta cómo pones que la D podría confundirlo a uno porque la organización es similar, ¿cierto? Estamos viendo que esas bolitas están por todo lado espaciadas, pero en esa D estoy viendo las moléculas separadas y eso no pasa, o sea, el estado gas del agua sigue siendo agua. La molécula se conserva, solo que se va a organizar diferente que como está en un líquido. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Entonces, pilas con poner, yo sé que muchas veces va a haber ejercicios que nos han salido antes y está muy bien, Andrés, que tú hagas referencia y que tengas la memoria como, ah, sí, esto ya no salió, pero también siempre tengan como esa mirada crítica y muchas veces puede que uno no recuerde bien, digamos, sea, ah, yo me acuerdo que eso lo vimos en clase, pero dijeron que la C era la que estaba bien o que la C era la que estaba mal. A mí eso me pasaba todo el tiempo. Que yo decía, esto el profe me lo dijo, pero ¿qué fue lo que dijo? Entonces hay que repasar y poner siempre la lógica. Siempre, siempre, siempre lógica antes que memoria. ¿Vale? Entonces, muy bien, en este caso la respuesta correcta era la B. Profe, sí era la B. Vale. Mira, ¿Cómo? sí era la B porque esa es la respuesta. Bueno, muy bien. Y más que La porque B había es hecho la mal. pregunta antes, señor Andrés, póngale lógica. ¿Listo? Sí, Siempre, es que la hice mal, siempre, la hice mal. siempre hay que... Está bien, no importa, no importa. Para eso estamos haciendo, recuerden, acá es donde hacemos todos los errores. Este es el sitio donde los errores son súper bienvenidos. Es el espacio para cometer errores, para aprender de esos errores. Entonces, pilas con irse solo con memoria. Siempre acompañen la memoria de lógica, ¿ok? Y confíen en su lógica. Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. Nos queda media horita y en esta media horita simplemente hay como uno o dos ejercicios que quiero que revisemos con este concepto del reactivo limitante. ¿Alguien se acuerda qué es el reactivo limitante? Es un nombre ñoño, pero ¿se acuerdan qué es? Es donde la sustancia es la, sí, tiene menor porcentaje, ¿sí? Entre dos, digamos, tenemos dos sustancias, la que menos tenga ese es el reactivo límite. Ok. De acuerdo, Talía, tú te estabas quitando el silencio. ¿Cómo quieres complementar algo de la respuesta de Sharik? Sí, señora, bueno, pues lo que dice mi compañera, el reactivo límite es la sustancia que limita que se produzca más producto. Perfecto. Y hay una cosa que es importante porque no es solo que haya más poquito en cantidad, sino que es más poquito en proporción también, ¿sí? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo con esta hamburguesita. Aquí. Vamos a decir que para hacer una hamburguesa necesitamos todos estos ingredientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos panes se necesitan para hacer una hamburguesa? Vamos a poner, para una hamburguesa, eso no se ve nada. ¿Será que ahí se ve mejor? Para una hamburguesa, ¿cuántos panes necesitamos? Dos. Dos. La parte Dos de panes, arriba. ¿cierto? Correcto. Entonces, el pan se necesita dos. ¿Cuántos quesos necesitamos? Bueno, eso depende de la cantidad de Dos. cuánto coma la persona, pero Pues sí, claro. En en este este caso dibujito, me vamos quedo a hacer el dos. del dibujito, pues. Porque sí, porque también si la persona no le gusta el pan y no, que es alérgica al gluten, entonces, o está en dieta, entonces come sin pan. Bueno, no, no, no. En el dibujito.
¿Cuántos quesos necesitamos Dos. para una hamburguesa? Dos. 2 quesos. ¿Cuántos tomates? 2 2, rebanadas. Ujú. 2 tomates. ¿Qué es eso? ¿Pepinillos? Guacala. 3 de pepino. 3 3. pepinillos. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hamburguesas? ¿Cuántas carnitas? 1. Una carnita. ¿Y lechuga? 1. Una lechuga. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy pensando ¿cómo se llama? Reacciones químicas, es es una receta, ¿sí? Yo lo pienso así, yo siempre lo pienso así. ¿Qué pasa? Que simplemente tienen nombres raros y entonces en vez de decir pan, yo digo, qué sé yo, amonio y cloruro de sodio y lo que sea, pero fundamentalmente es la misma receta. Entonces yo digo, para una hamburguesa, ¿listo? Voy a necesitar 2 de pan más, vamos a hacer un poquito más simple la hamburguesa porque si no esto me va a quedar muy largo. 2 de pan, 3 de pepinillos, una carne. ¿Listo? Vamos a simplificarla así. Y eso es lo que yo veo como en una ecuación de una reacción química. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Breve? Sí. Entonces, cuando yo estoy pensando el reactivo limitante, no es solo el que tenga menos cantidad, porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a decir, quiero hacer hamburguesas y tengo, esperen y pienso los cálculos, esto lo debí haber hecho antes, perdón, mala práctica. Listo, vamos a decir, yo quiero hacer hamburguesas y voy a poner, tengo 15 panes, tengo 100 pepinillos y tengo, esperen, y tengo, no, ya sé. Sí, sí. Y tengo 12 carnes. ¿Listo? ¿Quién sería el reactivo limitante ahí? ¿Quién me limita cuántas hamburguesas puedo hacer? El pan. Edwin dice que el pan. ¿Qué otras opciones hay? ¿Están de acuerdo con Edwin? ¿Están en desacuerdo con Edwin? Sí, el pan. ¿El pan? ¿Por qué va a ser el pan? Alguien, bueno, espere un momento, démosle un segundito al resto de gente para que la piensen. Entonces tengo 15 panes, 100 pepinillos y 12 carnes. ¿Cuál de todos esos es el reactivo limitante? Me levantan la mano si ya están listos. Yo sé que Edwin ya tiene una respuesta y Luisa también tiene una respuesta. ¿Quién tiene ahí otra respuesta? Andrés Camilo ya tiene una respuesta. Muy bien. Listo, Khaled. Super Andrés Castañeda. Bueno, entonces, Khaled, ¿quién crees tú que es el reactivo limitante en este caso? Tienes el micrófono silenciado, Khaled. Ah, ya. Dale. El activo limitante serían los 100 pepinos, ¿no? ¿Por qué los 100 pepinillos? ¿Por qué crees eso? Porque son muchos. Para Son una hamburguesa. muchos, es verdad, son muchos, 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 pero entonces el concepto de reactivo limitante, decíamos, es el que me va Ay, a sí. limitar, ¿cierto? Sí. Entonces no es en el que yo tengo exceso, sino al contrario, el que me va a hacer falta, o sea, el que me dice, vea, esto le alcanza para aquí y ya no puedo hacer más porque se acaba, porque no hay más. Entonces, si tengo 100 pepinillos, pues tengo un montón de pepinillos, eso me alcanzaría para un Sí. curvo. Entonces, ese no Bien. sería el reactivo limitante.
Serían 15 La panes. Porque, pues es que también depende cuántas hamburguesas vamos a hacer, ¿no? Ese es precisamente el punto. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Puede ser, los pepinillos tengo un montón, entonces esos no van a ser limitante porque pues si fueran pepinillos, lo que yo puedo pensar es ¿para cuántas hamburguesas me alcanzaría cada uno de estos materiales? Entonces, espere y hacemos esto con un poquito más de espacio para poder pintar bien, que se vea bonito. Entonces, si yo tuviera 100 pepinillos, ¿eso para cuántas hamburguesas me alcanza? ¿Cuántas hamburguesas puedo hacer con 100 pepinillos si le tengo que poner de a 3 pepinillos por hamburguesa? 30, ¿no? 33 hamburguesas. 33. 33 y me sobran y me sobran 2 pepinillos. ¿Un pepinillo? ¿Cuántos me sobran? Uno. Un pepinillo. Entonces esto me alcanzaría para 33 hamburguesas. Perfecto. ¿Para cuántas hamburguesas me alcanzarían 12 carnes y para cuántas me alcanzarían 15 panes? Para 15 panes, Para 7 12 hamburguesas hamburguesas. y 0 12, panes. la carne para 12. 12 carnes me alcanzan para 12 hamburguesas y Edwin, creo que tú me estabas haciendo el análisis de los panes. 15 panes, ¿para cuántas me alcanzan? 7 hamburguesas y sobra un pan. 7 hamburguesas y me sobra un pan. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante en este caso? Los panes. El pan, porque se acaba y ya no. Exactamente, muy bien Andrés Castañeda por ese análisis, porque se acaba y pues aunque a mí me sobren pepinillos para hacer para hacer hamburguesas por la semana entera, pues ya no tengo pan, no puedo seguir haciendo hamburguesas porque es que la hamburguesa viene es con pan, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto del reactivo limitante. El reactivo limitante es cuál es el ingrediente, digamos, el reactivo en términos de química que me va a poner un límite a cuánto producto puedo crear yo. Y en este caso, solo puedo hacer 7 hamburguesas, va a haber exceso de pepinillos, va a haber exceso de carnes, pero el pan me va a limitar que solo puedo hacer 7 hamburguesas. ¿Claros? Sí, señora. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo con hamburguesas antes de pasar a otro ejemplo con... bueno, esperen. Otra cosa que quería mostrar es, al principio creo que Sharik me dijiste el que tiene menor cantidad y quiero que noten que no es solo la cantidad como la cantidad total, porque 12 es menor que 15, ¿cierto? Pero depende de las proporciones en las que yo voy a utilizarlo. Como yo solo tengo una carne por hamburguesa, pues 12 me rinde para más que los panes, que aunque son un número más grande, alcanzan para menos hamburguesas porque yo necesito usar de a 2. ¿Sí? Entonces pilas ahí que no es solo la cantidad, sino es dependiendo de cuánto voy a usar en mi reacción. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, señora. Ok. No, señora. Bueno, entonces vamos con déjenme pensar. No. Esperen, perdón. Hagámoslo así. ¿Quién es el reactivo limitante en este caso? El pepino. El pan. Sí, los pepinillos. Pan o pepinillos. O las carnes. Sí, el pepinillo, el pepinillo. Evin y Luisa dicen pepinillo. ¿Qué cree Aleja? ¿Quién será el reactivo limitante, Aleja? O Andrés Camilo.
Ha estado callado en esta clase. Pepinillos. Más allá de la respuesta, quiero que me expliquen cómo llegaron a la respuesta, cómo hicieron. Matemática fácil. Matemática fácil, ¿cómo es? ¿Cómo es esa? Con Pues si tengo 25, 25 pesos me alcanza para 2 hamburguesas. Si tengo 30 pepinillos, si cada hamburguesa me lleva 3 pepinillos, o sea, me alcanza para 10 hamburguesas. Si tengo 25 hamburguesas y una carne alcanza para una hamburguesa, o sea, 25 hamburguesas con 25 carnes. Así que el limitante es el pepinillo. Siguieron los Exactamente. números todos rápidos que dijo Edwin. Este cerebro de Edwin va a 1000. Yo ni puedo escribir. Sí. Oh, sí. Entonces, 25 panes para 12 hamburguesas. ¿Cómo sabemos? Pues porque necesito 2 panes por hamburguesa. Entonces aquí digo 25 dividido 2, eso me da 12.5, o sea, 12 hamburguesas completas y me sobra un pan, ¿verdad? 30 pepinillos. ¿Cómo sé que me alcanzan para 10 hamburguesas? Porque utilizo 3 pepinillos por hamburguesa. Porque se usan de a 3 pepinillos por hamburguesa. Entonces ahí puedo dividir, ¿cierto? 30 dividido 3, pues me da para 10 hamburguesas y ya no me sobran. Y las carnes, 25 dividido 1, porque es una carne por hamburguesa, pues me dan 25 hamburguesas que me alcanza a hacer con las 25 carnes. Entonces, ¿quién es el limitante en este caso? Los pepinillos. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? sí. Gracias, María. ¿Hay alguien escribió? Sí, muy bien, listo, gracias, Andrés Camilo. Vamos entonces con esta pregunta. Quiero que, si necesitan hacer cálculos de matemática fácil, como dice Edwin, tengan ahí un papelito. Voy a darles 2 minutos para que hagan esta pregunta. Ay, no, ve, soy una ola. Espere, antes. No, stop, stop, stop. Porque la pregunta tiene una cosa que es más difícil. Se me olvidó hacer esa. Entonces, déjenme. Claro, es con el reactivo limitante, dijimos, ¿cierto? Ahora, un grado de complejidad más. Yo no les voy a... Ay, qué bola. Perdón. No compartí la pantalla, perdón. Ahí, ya están viendo mi pantalla de nuevo, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, breve cuando les damos el número de panes y de pepinillos, ¿cierto? Solo es dividir por cuántos necesito y así calculo cuántas hamburguesas puedo hacer. Ahora se pone más chévere cuando en vez de darles cantidades, les voy a dar pesos y voy a decir un pan pesa 5 gramos. Un pepinillo pesa 2 gramos. Y una carne pesa 10 gramos. ¿Listos? Este es el peso normal, como el peso de referencia. ¿Vale? Entonces, estos son datos que hay que tener pendientes. Y ahora quiero que me calculen cuál es el reactivo limitante si tenemos, esperen, un momento. Esperen, esperen. Y listo. ¿Cuál es el reactivo limitante si tenemos 50 gramos de pan? Si tenemos 24 gramos de pepinillos, 30 gramos de pepinillos y 40 gramos de carne. ¿Quién será el reactivo limitante?
Entonces Des- esta matemática básica se pone un poquito más interesante, ¿cierto? Es igual matemática básica, no es muy complejo, pero nos va a tocar hacer un paso adicional. Entonces, antes de que la saquen solos, Aleja, tú ibas a decir algo. No, ya no. Claro que sí, dale, dale. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo sería la forma de resolverlo? ¿Qué necesito saber yo primero? Eh, Multiplicando los gramos de cada, por ejemplo, de cada pan por la cantidad que hay. Interesante, ¿cómo así? ¿Por la cantidad Mira, que yo lo hay? que hice fue, por ¿La cantidad ejemplo, que yo en los tengo o la pepinitos. cantidad que hay en Son una dos hamburguesa? pepinitos por la cantidad que yo tengo. Ya después la hago con lo de la hamburguesa. Ok, listo. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo crees, cómo le estás pensando, Luisa? Si yo tengo 50 gramos de pan, digamos que la lógica es la misma, ¿cierto? Yo necesito saber el pan que tengo para cuántas hamburguesas me alcanza, solo que no puedo hacer directamente, pues, gramos por hamburguesa, sino que tengo que hacer un pasito anterior, porque yo sé es cuántos panes utilizo, no cuántos gramos de pan utilizo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo puedo hacer? Edwin ya nos botó una respuesta, pero antes de la respuesta necesitamos la lógica. ¿Cómo podemos llegar a esa respuesta? No sé, ¿qué está pensando Khaled? ¿Qué está pensando Andrés Camilo? ¿Qué está pensando Ashley? Pues yo pensé que como una regla de tres. ¿Cómo podemos hacer con una regla de tres, Camilo? Andrés Camilo. ¿Cómo sería la regla de tres? ¿Qué pinto? Pues dice que para una, bueno, por ejemplo, un pan, 5 gramos. Eso es Ujú, uno. Nos dicen, no, nos están dando 50 gramos. Entonces, ¿cuánto ujú. es? Entonces, pues Perfecto. acomoda. Ok, entonces tú dices, yo primero puedo sacar estos gramos de pan igual a cuántos números de pan son, ¿cierto? Y ya con eso miro cuántas hamburguesas hago, ¿sí? ¿Así lo estás pensando? Y para calcular esos números de pan, pues yo digo, si un pan O también se puede son dividir 5, 50 en 5 gramos, darían 10. Es como hacer la misma regla de 3, sino que es más rápido. perfecto, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Si un pan son 5 gramos, pues entonces, ¿cuántos panes son 50 gramos? Que sería exactamente lo mismo como acaba de decir Talía. Talía, esa fuiste tú, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, exactamente lo mismo que dividir, pues tengo 50 por 1 dividido 5, divido 50 gramos en tantos panes, entonces, ¿cuántos panes me daría ahí? 10. 10 panes. Entonces, si tengo 50 gramos de pan, tengo 10 panes. ¿Y eso para cuántas hamburguesas me alcanza? A 5. A cinco, Perfecto. cinco. O sea, ahí me alcanza para 5 hamburguesas. Esa es una forma y lo podría hacer lo mismo con los otros 3. ¿Qué otra forma se les ocurre? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de pasar de número de pan, o sea, a cuántos pepinillos tengo en 30 gramos de pepinillos, podemos hacer cuántos gramos de pepinillos se van por hamburguesa? Esa es otra forma, ¿cierto? Entonces, en vez de pasar a números de pepinillos y luego a hamburguesas, puedo recalcular esto y decir, vea, una hamburguesa necesita 3 pepinillos, que es lo mismo que decir que necesitaría cuántos gramos de pepinillo. 6 gramos. 6 gramos de pepinillo, ¿cierto? Y podría igual calcular, pues si tengo 30 gramos, puedo pasar directamente al número de hamburguesas habiendo calculado este pasito anterior. Entonces, 30 gramos de pepinillos, ¿para cuántas hamburguesas me alcanzan? Si se me van 6 por hamburguesa. ¿Sí fue claro eso o no? Se quedaron callados. Carol, ¿será que puedes repetir? Claro.
Claro que sí. Andrés Camilo nos propone esta lógica, ¿cierto? Si yo paso de gramos de pan a número de pan y como estábamos haciendo antes, calculo cuántas hamburguesas puedo hacer a partir del número de panes. Esto es porque yo sé cuántos panes necesito para hacer una hamburguesa. Otra forma en la que lo puedo pensar es calcular, en vez de cuántos pepinillos, porque estoy haciendo los pepinillos, pero pues con cualquier ingrediente, en vez de pensar cuántos pepinillos, cantidad de pepinillos hacen una hamburguesa, puedo pensar cuántos gramos de pepinillo hacen una hamburguesa, ¿sí? Entonces es la misma lógica acá, solo que no estoy pensando en cantidad de pepinillos, sino en gramos, en peso de pepinillos. Entonces yo sé que una hamburguesa son 6 gramos de pepinillos. Si tengo 30 gramos de pepinillos, pues como estaba haciendo antes, puedo simplemente dividir por los 6 que sé que se me van en una hamburguesa. Y puedo pasar directamente al número de hamburguesas. ¿Sí fue más claro, Talía? Sí, señora. Entonces, ¿para cuántas hamburguesas me alcanzan 60 gramos de pepinillos si en una hamburguesa se me van 6? Solamente para 5. 5 hamburguesas. ¿Sí? ¿Eso fue claro? Sí. Listo. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Para cuántas hamburguesas nos alcanza la carne? Y sáquenlo como quieran sacarlo. Para 4. Edwin dice para 4. Edwin, ¿está en lo correcto? Para 4. ¿Cómo sacaron eso? Edwin, ¿cómo sacaste tú que nos alcanza para 4 hamburguesas? Dale, dale, Edwin. Tienes el micrófono silenciado. O sea, si una hamburguesa sería 10 gramos de carne, entonces 4 hamburguesas serían 40 gramos de carne. Perfecto. 4 hamburguesas. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante en este caso? Los gramos de carne. La carne es nuestro reactivo Carne. limitante. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué dudas tenemos? Aprovechen. Aquí recuerden es donde preguntamos, donde nos confundimos, donde nos equivocamos. Bueno, ¿listos? Entonces, el último ejercicio y cerramos la clase de hoy. Considere la siguiente reacción y las masas molares de reactivos y productos. Una masa molar es simplemente cuánto pesa una mol del material, que en el ejemplo de la hamburguesa es exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Esto serían las masas molares, es cuánto pesa un pan, una unidad de pan, solo que las unidades en química para las reacciones que manejamos, en vez de decir una unidad, porque pues no estamos hablando de una molécula, porque eso es imposible de pesar, estamos hablando de un mol. Esa es la unidad en química. ¿Listo? Entonces, las masas molares, pues nos dice eso, una unidad. Compuesto, P4 pesa 124 gramos por mol, el cloro pesa 70 y el PCl pesa 137. De acuerdo con la siguiente información, perdón, con la información anterior, si reaccionan 124 gramos de fósforo, 210 gramos de cloro, ¿cuál es el reactivo limitante o límite? 2 minutos, no respondan aún, háganlo en un papelito o donde lo necesiten hacer y en 2 minutos volvemos. ¿Listo?
Nos quedan 10 segunditos. Listo, tiempo. Pongan porfis en el chat cuál creen que es la respuesta correcta. A, B, C o D. Dice B. ¿Qué piensan los demás? Nos quedan 5 minuticos. Si no me están dando una respuesta, me es importante saber, no me están dando una respuesta porque no saben, porque están confundidos, porque aún no han terminado de hacer cálculos. Cuéntenme qué está pasando. Profe, ya, es la A. ¿A ti te da la A, Andrés? Sí. Listo. Cuéntenme qué está pasando. No se me queden callados. Nos quedan 5 minutos, pero necesito saber qué están pensando, por favor. Bueno, hagamos esto juntos entonces. Lo primero que necesitamos saber es quién es el reactivo limitante, ¿cierto? Entonces, volvamos a pensarlo como si fueran hamburguesas, solo que es menos delicioso el ejercicio porque es aburrido con fósforo y cloro, pero es exactamente la misma lógica, ¿cierto? Entonces, para hacer 4 hamburguesas, yo necesito 1 de fósforo y necesito 6 de cloro. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo acá. Ahora, tengo cuánto pesa cada uno de estos, ¿verdad? 1 de fósforo me pesa 124, 1 de cloro me pesa 70. Y lo que me están diciendo es que reaccionan 124 de fósforo y 210 de cloro. Entonces, ¿para cuántas hamburguesas me alcanzan? Estos 124 de fósforo, ¿para cuántas hamburguesas me alcanzan? Por hamburguesas me estoy refiriendo a esto, ¿cierto? Solo para una sola. Para una sola hamburguesa, ¿quién dijo eso? ¿Talía? Sí, señora. ¿Cómo hiciste el cálculo? Cuéntame. Pues ahí dice que solamente, o sea, para reaccionar un solo fósforo con un solo cloro se necesitan 124 gramos y de cloro son 70. Entonces de ahí el producto que reacciona son 137, entonces sería una sola de cada uno. Entonces, lo que plantea en el problema dice que 124 de fósforo reacciona con 110 de cloro. Entonces, el reactivo límite sería el fósforo porque hay mayor cantidad en gramos de cloro que forman son como si tuviera usted 3 veces cloro, por decirlo así, el 3. triple de la masa en gramos. Perfecto. Entonces, ahí cuando me dices 3 veces es como 3 unidades, ¿cierto? Solo que de nuevo las unidades en química las llamamos mol. Pero entonces Sí. es lo mismo. Vamos a decir, tenemos 124 gramos de carne, y sabemos que una carne pesa 124. Entonces, ¿cuántas carnes tenemos acá? Pues si son 124 gramos y pesa 124 es un mol, pues tenemos una, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cuántos de cloro tenemos? Si un cloro nos pesa 70 y tengo 210, ¿cuántos cloros tengo acá? 3. 3. Tengo 3. 3. ¿Están de acuerdo con Talía? ¿Sí tengo 3 cloros? Sí, sí, sí. Ok. Yes. Yes, perfecto. Entonces tengo 3 cloros.
Ahora, volvamos a mirar la proporción y la receta. Me dice que por uno de estos que yo tenga, tengo que usar 6 de estos. Lo mismo que decíamos, una carne, 3 pepinillos. En este caso es una carne, 6 pepinillos. Tengo uno de acá, pero solo tengo 3 de acá. Entonces, ¿para cuántos me alcanza? Esto diría que con 6 pepinillos hago 4 hamburguesas. Si yo solo tengo 3 pepinillos, ¿cuántas hamburguesas voy a lograr hacer? Una. Una, pilas con el número, porque esta receta no es para una hamburguesa, sino para 4 hamburguesas. Entonces, con 6 yo hago 4 hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesas haré con 3? Media. Medio de esta, pero esta no es 1, estas son 4. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 4? Dos. 2. ¿Sí me entienden esa lógica? Esto me alcanza para 2 hamburguesas. ¿Sí? Recuerden que es lo mismo que estábamos pensando. Y acá, uno de estos me hace 4 hamburguesas. Entonces, si yo tengo uno, ¿para cuántas hamburguesas me alcanza? ¿Sí me entienden? Para 4. Para 4, porque eso es lo que me dice la receta. Esto me alcanza para 4 hamburguesas. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Es el P o es el Cl? ¿Es el fósforo o es el cloro? El cloro. El cloro. Es el cloro. Entonces, ¿cuáles puedo descartar? Esto los moles, tranquila, Dalia, no importa. Recuerden, aquí es donde aprendemos. Y aprendemos, si uno no hace errores, uno no aprende en la vida. Entonces, el reactivo limitante, ¿quién va a ser? ¿El cloro o el fósforo? El cloro. El cloro va a ser el reactivo limitante. Entonces, puedo descartar estas. Y ahora es súper importante, y tengan eso presente para el ICFES, que la argumentación también importa. ¿Por qué es el cloro? Y dice, porque reaccionan en su totalidad los 200 gramos de cloro y queda la mitad del P4 sin reaccionar. Es decir, utilizo todo esto y utilizo medio pan, medio de esta era la carne, ¿cierto? Media carne para hacer las 2 hamburguesas y queda la mitad sin reaccionar. O el Cl2, porque según la relación estequiométrica, siempre se necesitan 6 moles sin importar la cantidad de P4. Algo que es diferente en química, al ejemplo de las hamburguesas, es que yo puedo hacer media hamburguesa. Eso se vale. No tengo que hacer una hamburguesa completa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Sería la A o la C? La. La C. ¿Por qué crees, Luisa, que es la C? Yo tengo 6 moles, 6 unidades de Cl. ¿Cuánto calculamos que teníamos? Ah, sí, es la. Es la A. Yo no tengo 6, yo solo tengo 3. Pero de nuevo, como les decía, en química puedo hacer media hamburguesa. Entonces yo puedo gastarme estas 3, hacer mis 2 hamburguesas y que esto quede a la mitad. Y no hay ningún problema. En este caso, y pilas con el razonamiento, con la explicación a la respuesta, entonces yo no siempre necesito 6 moles. Yo puedo reaccionar lo que tenga, pues no tengo 6, solo tengo 3. Entonces, en este caso, mi reactivo limitante es el cloro. Este reacciona todo y queda la mitad de este sin reaccionar porque solo hicimos 2 hamburguesas. Entonces, de este solo me gasto medio. ¿Claros? Sí, señora. ¿Seguros? ¿Qué dudas nos quedan? ¿Qué preguntas nos quedan? No tengo ninguna duda. ¿Listo? Pues espero que cuando les salga en el ICFES una pregunta de reactivo limitante, piensen en las hamburguesas y espero que les sirva y les sirva como referencia para hacer los cálculos y como decía Edwin, matemáticamente es matemática simple, o sea, los cálculos son fáciles, lo que importa es la lógica que le pongamos y pensarlo con cuidado y con calma, ¿listo?
Bueno, mis queridos y queridas Sí, bachilleres, señora. con eso terminamos la clase de hoy. Perdón, nos fuimos 4 minuticos adelante. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan, algo que no haya sido claro, si están repasando y quedan como, uy, venga, no, esto yo no lo entendí tanto o necesito revisarlo con alguien, avísenme, ¿listo? Y yo estoy aquí súper disponible para ustedes. Nos quedan 3 semanitas y van a ser semanitas geniales y les va a ir súper bien. Entonces, frescos, frescas, confíen en ustedes y nos vemos en 8 días. Bueno, Caro, sí, señora. bueno, tengo una pregunta. ¿Mañana hay clase? Mañana no tenemos clase, tenemos una reunión pendiente con sus familias y eso es algo que va a suceder el próximo domingo. Entonces, ustedes no están libres mañana. Algo que es importante que necesitamos estar haciendo es revisando, como les dije en el mensaje, revisando las fechas de inscripción de las universidades. Entonces, utilicen el tiempo de mañana que no tenemos clase para revisar las universidades que quieren, cuándo se tienen que inscribir, cuándo tienen que comprar PIN, porque no queremos quedarnos sin inscribirnos porque se nos pasó una fecha. ¿Listo? Dime, Aleja. Es Aleja, ¿cierto? Sí, sí, soy yo. Ok, Es que listo. me se la hace el cargo. Sí, 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 está bien. Caro, es que yo vi como un anuncio que decía que como para las inscripciones de los exámenes de admisión de la Nacional eran del 17 de agosto al 22 de septiembre. Pero lo que pasa es que no sé, pues, cuánto es el precio y si toca pagar, cuánto se tiene que consignar y eso. Y Listo. dónde se hace el examen. Ok, entonces, algo que es súper importante que sepan es que desde la fundación estamos revisando el presupuesto para confirmarles, pero la fundación les va a cubrir el costo de inscripción de al menos, esperamos 2, queremos que sean 3 universidades. ¿Listo? Eso lo cubrimos nosotras, pues nosotros como fundación, para ustedes. Lo que sí necesitamos que ustedes hagan es que revisen las fechas, que no vayan a dejar que se les pasen las fechas y que les digan a sus mentores y a sus mentoras cuándo necesitan inscribirse, cuánto cuesta y que tengan lista información de una cuenta a la que nosotras podamos transferirle a sus familias para que ustedes puedan hacer los pagos. Las universidades ahorita todas están recibiendo esos pagos electrónicos, o sea, como se puede por PSE, por transferencia, por Nexi, por todas esas cosas, o en sucursal bancaria también. Entonces, eso es lo que necesitamos que revisen. Sus mentores van a tener más información de eso la próxima semana. Tenemos una reunión con ellos. Pero entonces, lo que necesito yo de ustedes, en conclusión, y para responder tu pregunta, Aleja, es que sepan cuándo tienen que pagar, cuánto tienen que pagar y una cuenta de sus familias en las que nosotros podamos hacer la transferencia. ¿Listo? Y eso, toda la información la encuentran en las páginas de las universidades. Tengo otra pregunta respecto a ello. Señorita Sharika. Por ejemplo, en el caso, bueno, pues la de Antioquia lo llaman también la nacional, ¿no? Sí. La de Antioquia también ya tiene publicadas las fechas y con la de Antioquia pasa algo importante y es que hay un examen distinto de admisión. La nacional, por lo que he encontrado y entiendo hasta ahorita, no va a tener examen individual, pues como independiente, va a ser con ICFES, pero para la de Antioquia sí hay un examen específico y es igual, Sharik, entonces igual hay que inscribirse. Después de inscribirse vas a tener que presentar un examen, o van quienes se vayan a inscribir a la de Antioquia, van a tener que presentar un examen adicional, eso pasa en octubre. Y para las personas que quieren entrar a la de Antioquia, vamos a estar haciendo otras clases, o sea, todo el mundo va a parar las clases de los sábados después del ICFES, pues porque ya pasamos el ICFES, pero quienes se vayan a presentar a la de Antioquia van a seguir en clases para prepararse para el examen específico de la de Antioquia porque es un poquito distinto al ICFES. Señora, y esto aquí otra pregunta. Lo de las inscripciones de la nacional ya comienzan y eso hasta el 20 de septiembre, como usted dijo. Y si las IPE no las hacen el 4 de septiembre, los resultados, ¿eso no interesa? Eso no importa. En las universidades, en muchos casos, ustedes se tienen que inscribir antes de tener los resultados y simplemente con su información, con la cédula, la universidad cruza la información y la universidad busca sus resultados. Entonces, por eso es importante que estén pendientes de las fechas de las universidades.
Hay muchas otras universidades que solo abren inscripciones una vez salen los resultados del ICFES, que eso salen como en diciembre. Entonces, por eso hay que estar pendientes de cuál es el horario, perdón, el calendario de cada universidad. Y pues son muchas universidades, entonces no es algo que Julie y yo podamos estar como pendientes de ustedes, porque ustedes son 20 y cada uno va por una universidad distinta, entonces no podemos nosotras tener esas fechas en la cabeza. Por eso necesitamos que ustedes sean súper responsables y busquen esa información. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Vale, con gusto. Ashley, estoy viendo lo que me estás escribiendo, déjame y yo reviso. Ashley me dice que parece que la nacional es con examen. Por pandemia, en los últimos 2 años la nacional ha sido admisión con ICFES. Y en lo que vi hasta la semana pasada, no había encontrado nada de examen específico de admisión, pero déjenme, yo reviso y les confirmo. Igual, de nuevo, necesitamos es que ustedes estén pendientes de fechas, entonces empiecen a buscar fechas y yo les confirmo la información del examen de la nacional. Gracias, Claro, Ashley, no, por no. responderme eso. Dime. Mañana, ¿qué hora es la reunión? Mañana la reunión de los papás, ¿cierto? Sí. Es de mañana ¿No? en 8, es de mañana en Mañana. 8 y nosotros les vamos a mandar a sus familias como la información específica. Pero pues va a ser como en el mismo horario que nosotros normalmente nos reunimos, pero eso nos comunicamos directamente con sus familias. Ah, dale, dale, gracias. Gracias. Pueden irles contando que va a haber una reunión dentro de 8 días y que hoy vamos a mandar como el mensajito y la reunión, la información, para que lo Caro, presenten. Dime, Aleja. digamos, para los institutos, ¿es igual? ¿Se paga el costo de inscripción? Eso depende. Hay institutos que tienen costo de inscripción, hay institutos que no. Hay institutos que, por ejemplo, el SENA no cuesta la inscripción, el SENA es completamente gratuito, pero tiene unas fechas específicas. Entonces, por eso necesitamos que cada uno y cada una de ustedes revisen lo que aplica para su institución. Y si están confundidos o confundidas y no saben dónde encontrar la información, recuerden que nos tienen a nosotras, nos pueden buscar y tienen a sus mentores y sus mentoras. En eso nos ayuda mucho si cuentan primero con sus mentores antes que con nosotras, porque lo mismo, o sea, ustedes son un montón y queremos darles como la atención y la prioridad que necesitan, pero pues nosotras solo somos 2. En cambio, sus mentores pueden estar como más pendientes de ustedes. Pero si no encuentran esa información o si tienen confusión, pues escríbanos y nos avisan. ¿Listo? Listo, Caro, muchas gracias. Bueno, bachilleres. Les mando un abrazo, les quiero mucho y nos estamos viendo pronto. Bueno, disfruten el resto del sábado. Bueno, Caro, gracias. No, Bueno, gracias. muchas Cuídense. gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, chao, chao. Chao, Caro, gracias. Chao, Aleja, nos vemos.